En este ejercicio vamos a resolver una viga hiperestática por el método de deformaciones consistentes. Se calcularán las reacciones de los apoyos, los cuales hacen que esta estructura sea considerada como una estructura hiperestática. A ellos se los denominará como apoyos redundantes. Una estructura hiperestática es aquella la cual cuenta con un número mayor de apoyos de los que necesita para permanecer en equilibrio. Se puede llegar a saber que una estructura es hiperestática calculando los grados de indeterminación de la misma, en la cual si el grado de indeterminación supera a 0, se la denomina como una estructura hiperestática. Los pasos para resolver la estructura son los siguientes. 1. Cálculo del grado de indeterminación. 2. Seleccionar las redundantes del sistema y construir la estructura primaria retirando las redundantes. 3. Calcular las deflexiones en los puntos en donde se encuentran las redundantes, por cualquier método conocido al aplicar las cargas reales. 4. Establecer los sistemas secundarios, en donde se quitan todas las cargas reales y se intercambia por una fuerza unitaria de magnitud 1, en la dirección en la que suponemos que van las reacciones. De igual forma, calcular las deflexiones causadas por dicha carga en los lugares en donde se encuentran las redundantes. 5. Plantear un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas son las reacciones de la viga real en los puntos en donde asumimos se encuentran las redundantes. 6. Ubicar dichos valores conocidos en el sistema real y por equilibrio externo obtener las reacciones faltantes. Finalmente, se deben realizar los diagramas de cortante y momento. Para calcular el grado de indeterminación de una estructura se utiliza la ecuación siguiente, en la cual se toma las reacciones de una estructura menos el número de ecuaciones presentes más una condicionante, la cual puede ser una rótula. Una vez explicado el procedimiento a realizar, se procede a desarrollar el sistema primario. El sistema primario es equivalente al sistema real, a excepción que, en este, se retiran lo que se considera como redundantes. Para este ejercicio, se tomó como redundante el apoyo C y el apoyo E, donde se encuentran apoyos de primer grado. Después, es necesario encontrar los desplazamientos o deflexiones en los puntos en donde se encuentran las redundantes. Para esto, es posible utilizar múltiples métodos. En este caso, se decidió utilizar el método de Castiliano. Así, se colocan en el sistema primario dos cargas, P1 y P2, en los sectores en donde se desea encontrar el desplazamiento, que en este caso serían en donde se encuentran las redundantes. Posteriormente, se encuentran las reacciones de dicha viga, en función de las cargas P1 y P2, con ayuda de las ecuaciones de equilibrio. Para este ejercicio, se encontraron las siguientes reacciones. Para calcular la deflexión por el método de Castiliano es necesario utilizar la fórmula mostrada en pantalla. Esta es la sumatoria de las integrales definidas de la multiplicación de los momentos en función de x y de la derivada parcial del momento con respecto a la fuerza ubicada en el lugar en cuestión. Cabe mencionar que estos momentos son calculados estableciendo un eje de referencia. Para completar la tabla es necesario dividir la viga en secciones homogéneas. En este caso tenemos 6 secciones homogéneas, las cuales son AB, BC, CD, ED, EF y FG. También es necesario saber cuál va a ser el origen desde donde se va a tomar el eje de referencia y los límites. Los límites son necesarios para poder definir la integral. Una vez obtenido estos datos, se procede a plantear el momento con respecto al origen y dentro de los límites establecidos. Para los elementos AB, BC y CD se plantean los momentos de izquierda a derecha, como se puede ver en el gráfico son las flechas rojas. Pero para los elementos DE, EF y FG se decidió plantear de derecha a izquierda. Cabe mencionar que esta convención únicamente sirve para facilitar el cálculo. Por ejemplo, para calcular el momento en el elemento CD se hace un corte en dicho elemento y se toman las fuerzas de izquierda a derecha. La reacción A lleva hacia arriba produciendo un momento positivo y se lo multiplica por la distancia de x.
Luego, la fuerza de 120 va hacia abajo, produciendo un momento negativo, por lo que va con el signo negativo y se multiplica por la distancia de x menos 6. Y la fuerza P1 va hacia abajo, produciendo un momento negativo y se lo multiplica por la distancia de x menos 10. Esto se repite para cada uno de los elementos y se los deriva con respecto a la fuerza P1 y a la fuerza P2. Para calcular la deflexión en el punto C, es necesario plantear la integral en donde se multiplica el momento por la derivada parcial del momento con respecto a la fuerza aplicada en el punto en cuestión. En este caso es la fuerza P1. Tenemos un resultado para el elemento AB de 167,14 por x multiplicado por 9/4 por x de x. Los límites de integración son los límites establecidos en la tabla anteriormente. Esto se repite para cada uno de los elementos. Cabe mencionar que la viga tiene dos diferentes inercias. En la parte con 2 veces su inercia se dividen para 2 veces EI. Se resuelve estas integrales definidas y se tiene el resultado en metros. Para mayor comodidad de los cálculos, se deja planteado la deflexión en función de EI. Para el cálculo de la deflexión en E se utiliza el mismo procedimiento anterior, con la única diferencia de que para las integrales se multiplica el momento por la derivada parcial del momento con respecto a la fuerza P2. Y nuevamente se deja planteada la deflexión en E con respecto a los valores de EI